En Las Cosas como Son. La Comisión de Fiscalización del Congreso cambió la condición de testigo a investigado al presidente Pedro Castillo, luego que no acudiera a 3 citaciones para que responda por las presuntas reuniones irregulares del mandatario en la Casa del Pasaje Zarratea en Breña. ¿Cuáles son las implicancias de este cambio de condición legal para el jefe de Estado? Además, la legislatura ordinaria se amplió hasta el 8 de julio en medio de una alta inestabilidad política. ¿Cómo se realizará la elección de la próxima mesa directiva del Congreso? ¿Y por qué cobra vital importancia? ¿Se lograrán acuerdos para una mesa directiva de consenso? Y también, camión cargado de zinc cayó a Río Chillón, generando preocupación por la alta contaminación. ¿Cuáles serán los efectos y qué acciones se realizarán para controlar el daño ambiental? Así comienza Las Cosas como Son, con Fernando Carballo. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas como Son. Antes de darle la palabra a nuestro primer invitado, vamos a ir al Congreso de la República, donde se halla nuestra compañera Sofía Castillo, que nos van a mostrar parte de los espacios que finalmente han sido habilitados a la prensa. Sofía, adelante, por favor. Muy buenas tardes, Fernando, directo en directo. Así es, después de 2 años, los periodistas hemos logrado ingresar al Pleno del Congreso este jueves. Nosotros nos hemos ubicado junto con otros colegas en uno de los 3 palcos que se nos han habilitado para nosotros, para la prensa. Ahora, para esta tarde se tiene programado una sesión del Pleno que inició poco después de las 5 de la tarde. Ahora, Fernando, al iniciar esta sesión, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, celebró que los congresistas podamos ingresar y cubrir lo que es la sesión del Pleno de esta tarde. También denunció que a través del celular de su hija le han llegado amenazas, donde le exigen que renuncie a su cargo y le dan un plazo hasta el día viernes. Ella, muy molesta, ha expresado que no va a permitir que se metan con su familia y mucho menos con sus hijos. Además, indicó que estas amenazas no la van a doblegar en sus labores. Fernando, acto seguido de estas palabras que brindó la presidenta del Congreso, algunos congresistas le han brindado su solidaridad, y a esas horas de la tarde continúa la sesión del Pleno del Congreso, donde RPP se encuentra cubriendo esta sesión desde el hemiciclo. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias Sofía por estas informaciones. Efectivamente, la señora Alba ha denunciado con mucha energía esta tarde, antes de que comience el pleno a las 5 de la tarde, haber sido objeto de amenazas vía tweet, cosa que no podemos sino reprobar de la manera más enérgica posible. Ahora bien, hemos recibido en la sede de RPP al excongresista y exministro Juan Cheput. Señor Cheput, buenas noches, gracias por estar con nosotros acá. Muy buenas noches, Fernando. Un placer conversar contigo. He leído un tuit suyo comentando algunas consecuencias jurídicas que se derivan del cambio del estatuto del presidente Castillo, que hasta el momento era una persona considerada testigo por la Comisión de Fiscalización y que desde hoy, por no haber asistido a 3 convocaciones libres, ha sido trasladado a la condición de investigado. Esto en el Congreso, independientemente de lo que pase en la Fiscalía el día viernes. ¿Qué nos motivó a ese tuit publicado hoy sobre esta situación? Bueno, en primer lugar, que el jefe de Estado es noticia desde el momento que pasa de una condición de testigo a investigado, porque eso implica que la Comisión de Fiscalización, que es la única comisión ordinaria que tiene potestades de investigación, puede hurgar ahora en su secreto telefónico y bancario. En cualquier tipo de aspecto, por más recóndito que sea, con excepción de lo estrictamente íntimo o privado. Entonces, cuando nosotros vemos que el presidente a lo largo de este tiempo ha tenido dificultades para brindar información abierta, pues ahora el Congreso podrá determinar si hubo o no hubo llamadas telefónicas, si hubo algún tipo de contacto más allá de lo que él ha expresado públicamente con alguna persona en especial, y también ver si ha habido algún tipo de transacción o movimiento financiero. Eso dentro de lo que es investigado, aparte de lo que significan los interrogatorios ya en calidad de ello, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene la Comisión de Fiscalización para investigar este caso? No tiene plazo, salvo que el Pleno se lo determine.
en este caso específico no ha determinado un plazo como sí tienen las comisiones de investigación. Cuando se determina una comisión de investigación que no es una comisión ordinaria, se le da un plazo específico. Por ejemplo, en el caso de Jorge Montoya, para la famosa comisión del fraude, él pidió una ampliación, porque seguramente no reunía aún los elementos de juicio suficientes como para poder emitir un informe final. En el caso de las comisiones ordinarias, se van presentando los eventos y se van desarrollando las investigaciones según lo vean los miembros de la propia comisión de fiscalización. Y depende mucho del presidente y de la agenda. El presidente en pequeño, a nivel de la comisión ordinaria, en este caso de fiscalización, determina el impulso, la actitud y la agenda, cosa que muchas personas en esos días ignoran. Yo he escuchado a algunos parlamentarios, inclusive en ejercicio, que dicen no hay que ver determinado aspecto, por ejemplo, en la subcomisión de acusaciones constitucionales en términos ordinales, conforme va entrando, ¿no? Como si fuera un inventario, un stock. No, el presidente de la subcomisión o el presidente de cualquier comisión ordinaria, economía, justicia, etcétera, etcétera, y fiscalización, determina la agenda según el interés público. Sí puede constatarse que en algunos casos se, digamos, pone mucho más interés. Más énfasis en algún tema. En algunos temas, y mientras que otros quedan descuidados, y ahí también se puede pensar que... Claro, mira, yo lo viví en carne propia, cuando era parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Permítame preguntarle, porque es muy importante lo que ha subrayado usted, que ha habido un cambio en el estatuto. ¿Qué pasa si, pese a estar ahora en calidad de investigado, no acepta ir la próxima vez que es convocado? Bueno, no olvidemos que en el caso de cualquier ciudadano, y el presidente es un ciudadano, no debe olvidar que las prerrogativas de la Comisión de Fiscalización son exactamente que las instancias judiciales y se le puede convocar de grado o fuerza. Por lo tanto, si el jefe de Estado podría en ese caso ser convocado a la fuerza. Claro, de grado o fuerza, por supuesto, como cualquier ciudadano. Y en ese sentido yo soy enfático. El presidente puede ser investigado, no acusado. Y la Comisión de Fiscalización, desde el momento que es la antesala de un eventual juicio político, podría hacerlo. Entre tanto, estamos con Gloria Montenegro también, que como lo recordaba fue congresista en el mismo congreso en el que usted fue elegido el año 16 y fue ministra también de la mujer. Tenemos algunos temas específicos de ese sector después, pero quería conocer su opinión antes sobre esta decisión anunciada hoy por la Comisión de Fiscalización, el cambio del estatuto de Pedro Castillo, que deja de ser testigo para ser investigado en la Comisión de Fiscalización, no en la Fiscalía, ¿no? Fernando, muy buenas noches. Juan, un abrazo grande, volverlos a ver y estar con ustedes. Yo creo que después de 3 oportunidades de no haber asistido a la comisión, cuando tenía toda la posibilidad de hablar, de expresarse, de poner sobre la mesa las respuestas, las inquietudes, no solamente de los congresistas que están ejerciendo su rol, sino de la población, yo creo que él mismo ocasiona a ese cambio. Y lamentablemente no solamente va a ocasionar y abrir el camino hacia una acusación constitucional, sino que se van a levantar muchos hechos, porque se puede levantar su secreto bancario, tributario, y además complementar con aquello que la Fiscalía tiene. Si bien no hay relación de uno con otro, pero muchas veces ha servido de insumos lo que tiene ya la Fiscalía para que el Congreso siga adelante, ¿no? Entonces los riesgos aumentan. Bueno, esperemos entonces que hayan resultados de esta investigación. Hay otras comisiones, usted mencionó la del almirante Montoya, presidida por él, sobre el fraude supuesto. Que ya emitió un informe. Y que no ha dado muchos resultados, porque no se ha dado pruebas de nada, ¿no? Bueno, lo que sucede es que tenemos que ver el impacto político. No, pero hay, digamos, una verdad, independientemente de cuál sea el impacto. ¿Hubo o no fraude? ¿Se puede probar o debemos dejar de hablar de eso? Bueno, te hablo con la experiencia de una persona que sindicó como fraude el proceso electoral del año 2000. Todos los partidos democráticos me señalaron a mí como personero técnico de todas las agrupaciones y sustenté los indicios de fraude desde un punto de vista estrictamente político. Y si uno analiza ese proceso electoral con el actual, pues son como 2 gotas de agua. ¿Ah, sí? Por supuesto. Pero fue reconocido por la OEA lo que sucede es que ¿Pero fue reconocido por la OEA? La OEA lo cuestionó. No ha sido el caso acá, todo lo contrario. Bueno, ¿no? Pero lo que se tiene que hacer cuando existen las dudas o surgen ese tipo de contradicciones, pues es promover la investigación, pero en una instancia electoral. Sí. Lo que pasa es que las instituciones acá se han negado a priori a eso, pero si cualquiera va a una hemeroteca
y analiza lo que decían los medios en el año 2000 y analizan ahora, pues es exactamente igual. Se da inclusive la secuencia de hechos. Pero hubo Ipsos que dio un resultado como acá. Hubo resultados que se voltearon entre la boca de urna y el conteo rápido. En ambos casos, 2000 y 2021. Y luego hubo una serie de actas en las cuales la gente votaba sin estar viva o de lo contrario votaba al 100%. Acá no se ha hallado ningún caso, ¿no? Bueno, acá no se ha dado ningún caso de muerto. Bueno, acá lo que ha habido es 100% de votación. Pero muertos que han votado actas, como se dijo y se machacó. Bueno, eso no ha habido, hasta donde tengo entendido, pero en las otras instancias diferentes. No, uno que otro, pero al final el solo hecho de que exista esos indicios, pues debería haberse investigado. ¿Qué espera usted, señora Montenegro, de las comisiones de investigación, habiendo conocido algunas en el Congreso? Tenemos naturalmente también la del señor Cavero, que ha concluido ya respecto de la investigación sobre los muertos. Los 2 jóvenes muertos cuando las manifestaciones de noviembre del año 19, ¿no? En primer lugar, la comisión de Montoya, 200.000 soles gastados para no tener nada en la mano, porque si tú lees el desarrollo de lo que ha presentado de sus 200 páginas y las conclusiones, no nos lleva absolutamente a nada, no ha ubicado nada y tenemos una serie de argumentos y razonamientos que lamentablemente esta comisión queda muy mal. Si hablamos de la comisión de Cavero y el informe que ha presentado, ya lo han dicho los especialistas, cuando él viaja a determinados lugares, dice, lean el informe, que no se da cuenta que su informe está en redes desde el día que lo presentó y que lamentablemente no solamente tiene errores, tiene falta de argumentos, sino que lamentablemente muy mal asesorado. A él nadie le pedía juzgamiento de nada, a él le pedían solamente que dé pase a que siga la investigación. Entonces aquí una falta de sensibilidad hacia las familias, hacia las 80 personas afectadas y algo mucho más grave. ¿Cómo se puede afectar un proceso en donde todos hemos participado para que se haga justicia, para que las familias que han sido agredidas encuentren la verdad, pero también reparación? Y con ese informe, ¿qué hacemos? Un informe totalmente irresponsable que lo que hace es limpiar muy bien a quienes se consideran responsables políticos. Yo tengo una posición distinta. Usted era ministro cuando los hechos, por supuesto, ¿no? por supuesto. Y Bajo Merino, ¿cuál es su opinión sobre Mira, quiero hacer informe? ese disclaimer, o sea, ante la opinión pública. Yo he sido ministro, pero tengo una posición completamente objetiva. Yo he sido miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y el insumo fundamental de la investigación de Alejandro Cavero ha sido un informe de 5.000 páginas de la Fiscalía, que no dice nada. Si alguna queja tiene que haber, es contra la Fiscalía. El antejuicio político, y hablo desde el punto de vista de un miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que investigó a Chávarri, a Inostroza, a Tomás Gálvez, y en algunos casos acusé y en otros casos exoneré, a pesar de que a muchas personas no les gustaba. Te puedo señalar que el informe, el insumo no fundamenta ni un tipo de delito. O sea, estamos hablando de una colección, de un collage, de una serie de noticias, pero que lamentablemente no sustenta nada. Entonces, lo que ha hecho Alejandro Cavero es ver si a partir de ello existe fundamento para la infracción constitucional y por lo tanto para el antejuicio político, y no lo ha encontrado. Pero entonces no se podría investigar en términos técnicos. ¿Por qué impedir que haya una investigación, lo cual supone que el Congreso que se proclama que se debe investigar todo? También lo hace Pedro Castillo. No sabemos. No, pero lo que sucede es que acá estamos hablando inclusive de una inhabilitación, de una infracción constitucional, y desde el punto de vista del congresista delegado, porque no es una comisión de investigación, eso ameritaría un desvío de la atención de lo que verdaderamente tiene que ser investigado, que son las instancias policiales y todos aquellos que fomentaron los desórdenes del mes de noviembre del año 2020. Entonces, hay allí un argumento de fondo. Y si los documentos fiscales no son útiles, ¿cómo puede afirmar el señor Cavero y su informe que no murieron víctimas de proyectiles lanzados por la policía? Porque no lo precisa la fiscal. Y ahí viene la principal contradicción. Lo que hace el Congreso de la República no es la instancia fiscal, no es la que tiene que hurgar, no es la que tiene que indagar, no es la que tiene que convocar. Pero puede permitir que haya un juicio. Puede permitir, pero no hay sustento en lo que está planteando la Fiscalía.
Además, Cabero comete el gravísimo error, la comisión comete el gravísimo error de no entrevistar a los afectados, a la familia de los afectados, a cómo se encontraron, a cómo llegaron. Daniel Olivares fue hospital por hospital para ver cómo estaban, se unió con los familiares, los reunió, o sea, que era factible, hay informes de dónde llamar, de conversar con ellos. No, él se ha dedicado a entrevistar solamente de manera sesgada a quienes les convenía, porque ellos ya tenían las conclusiones de un informe antes de hacer ninguna investigación. Y lo que es mucho más lamentable es que justamente en estos momentos en que la población necesita confianza, seguridad, para salir a protestar, porque tenemos que salir a protestar, porque tanto el Congreso, tanto el Ejecutivo están invadiendo, están atentando contra la ciudadanía, pero ante esa realidad de que no le pasa nada a los responsables, oye, por favor, encontraron las balas estas, los perdigones, los han encontrado dentro y han disparado del tercio superior arriba, y la policía no va a ser pues la única responsable, y no vamos a esperar que aquellos que estuvieron justo en la marcha tengan que pagar por aquellos que dieron la orden y que después los llamaron a felicitarlos, a policías que lamentablemente han actuado bajo órdenes superiores. Bueno, adelante. De las propias palabras de Gloria se desprende pues lo descabezado de los hechos. Los ministros de Estado, el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República no están en la cadena operativa de decisiones, y eso está claramente establecido. Entonces, desde el momento que se les una pretende... visita creo que hizo el primer ministro de la época, antes Flores Arauz, a un comando de la policía, ¿no? Tengo entendido que no, ¿eh? O sea, él... ¿Estás seguro? Sí, o sea, no ha habido eso, y en todo caso no ha habido decisión. Por si acaso de esos días. Mira, acá había un asunto de fondo que yo lo declaré ante la subcomisión. Ni siquiera hubo un traspaso adecuado de mando. Cuando yo llegué al Ministerio de Trabajo, con gran descortesía, el ministro de Trabajo saliente ni siquiera entregó... Señor Palacios, creo, señor Palacios ni siquiera entregó. Suyo también, y cuando yo ¿no? me fui se lo entregué, como corresponde a un caballero. Pero Ander Flores igualito sucedió con el presidente del Consejo de Ministros, igual sucedió con el ministro del Interior. Por lo tanto, la responsabilidad inicial de las personas que tenían que combatir las marchas fue diluida en un proceso de transferencia absolutamente anormal. Como si fueran niñitos picones, se fueron a su casa. Tuvo lugar varios días antes. No, estamos hablando de un gobierno que duró una semana y de la cual, cuando se acerca Ander Flores o el ministro del Interior a recibir de parte del comando, en el caso del ministro del Interior, el estado de los hechos de la situación cuando ya habían una serie de marchas, pues no encontró a nadie, lo encontró descabezado. Hemos comprendido las diferencias que hay entre ustedes dos. El tiempo corre y yo quisiera que abordemos otro tema parlamentario también, que es un tema clásico para dividir las sociedades desde hace mucho tiempo en muchos países, que es el tema del aborto terapéutico, puesto que se ha aprobado un predictamen en la Comisión de la Mujer, que algunos consideran que va a significar un retroceso en esta materia, en un país donde hay muchos embarazos fruto de violaciones a adolescentes y a menores. Su opinión sobre este tema, precisando que el aborto terapéutico existe en nuestro país como ley muchos años. Desde 1924, es decir, pronto van a ser 100 años. El presidente Leguía hizo progreso, pero no hubo reglamento hasta 90 años más tarde, ¿no? Bueno, yo considero que la vida es fundamental. O sea, yo he manifestado en varias oportunidades que soy una persona que que defiende las posibilidades de que la vida al final se imponga, ¿no? O sea, el aborto tiene que ser visto como una cuestión absolutamente excepcional. Y he considerado que su implementación tiene que ser paulatina, acompañada de una gran sensibilización ciudadana, porque el tema es cultural. No podemos nosotros, a partir de una ley, permitir que se aborte porque lo van a tomar como deporte. Yo he tenido oportunidad de conversar con distinguidos médicos que me dicen que nuestro país es un país en el cual se abusa de la píldora del día siguiente como si fuera pues una cuestión... ¿Pero es abortiva esa píldora para usted? Esa píldora genera daños, más que abortiva genera daños cuando se utiliza permanentemente. ¿Por qué? Porque lamentablemente no viene acompañado de una información adecuada, de una sensibilización de la sociedad, de entender que esto tiene que ser completamente excepcional. ¿Pero quién estableció que genera daños? Porque ha sido autorizada por países donde los controles sanitarios no son solamente rigurosos. De acuerdo, pero yo no estoy cuestionando la calidad de la medicina, estoy cuestionando el uso
de la medicina sin que venga acompañado de una adecuada información y en la cual se abusa de tomarla simplemente como una cuestión ligera, banal y como si no causara ningún tipo de daño al organismo. Es como que una persona tome pastillas para los nervios que están catalogadas como óptimas en todo el mundo para la depresión, simplemente me duele la cabeza, una pastilla para la depresión. No es así. Entonces, creo yo que cualquier debate que tenga que ver con el aborto no debe ignorar el aspecto cultural y sociológico. Y creo yo que en las medidas que se tengan que dar en relación a eso... ¿no? Que es la cantidad de decenas de miles, por supuesto, cientos de miles de abortos clandestinos. Pero la parte fáctica tiene que venir acompañada del entorno, o sea, de lo que estamos viviendo en la realidad. Entonces, es allí donde yo creo que falta. La política pública tiene que venir acompañada de lo que es la docencia, para que de esa manera una solución a un problema social que tenemos no se convierta en un libertinaje que al final sea peor que la enfermedad. Gloria Montenegro, su opinión sobre lo que ha decidido la Comisión de la Mujer sobre este tema. Mira, Fernando, hemos sido congresistas con Juan. Hemos tenido plenos íntegramente relacionados a temas de mujer. Y eso se ha trabajado con el sector salud, se ha trabajado con inclusión social, se ha trabajado con educación, se ha trabajado con todo lo que tiene que ver Ministerio del Interior y todas las mesas de trabajo descentralizadas para tocar el tema, como dice Juan, de manera integral. ¿Y eso qué significa? Eso significa que cuando hablamos de la salud de la mujer, de la niña, tenemos que verlo desde la parte física, desde la parte emocional, desde la parte familiar, social. Y cuando decimos que una niña violada va a tener 9 meses cargando algo que no entiende, cargando algo para lo que su cuerpo no está preparado y su mente, mucho menos, su emocionalidad, mucho menos, es que ese estado no está garantizando la salud integral de esa niña, de esa adolescente, de esa mujer. ¿Qué es lo que pedimos? Que se respete la parte legal, y la parte legal es justamente el aborto terapéutico que va a cuidar la vida de la niña, la vida de la madre, pero sobre todo que la perspectiva de vida no vamos a tener una mujer humillada, pisoteada, violada, que va a continuar con algo que no entiende, con algo que le impuso un violador, un agresor. No quieren ningún aborto, está bien, Fernando. El día que me aseguren que no va a haber ningún violador, ningún agresor de mujeres, podríamos volver a tocar el tema. Pero ahora se tiene que atender a miles de niñas violadas mientras van a la escuela, mientras están solas tratando de llegar a su casa, y que lamentablemente no tenemos un sistema que las atienda, que las cuide y que repare ese daño, porque toda mujer tiene derecho a un proyecto de vida. Una violación a una niña la apartan, la alejan, la marginan y arruinan una vida. Comprendo que es un argumento importante sobre el fondo. Ahora, hay algo sobre la forma que yo quisiera preguntarle a ustedes dos que han sido congresistas y ministros. ¿Por qué se toma una decisión de esta importancia, sabiendo lo polarizante que es el tema aquí y en toda parte del mundo, sin recibir la opinión técnica del Ministerio de Salud no, y del Ministerio de la Mujer? Ese es un error del... ¿Error o falta? No, yo creo que es la falta de experiencia. Mira, Gloria ha sido parlamentaria, una destacada parlamentaria. Yo he estado en diversas comisiones y uno tiene que convocar a los stakeholders, es decir, a todos los involucrados. A la gente concernida. O sea, los que estén a favor o en contra, para que de esa manera la política pública se pueda desarrollar adecuadamente. Pero qué mala costumbre es esta de no requerir la opinión técnica del Ministerio de Salud y todo del Ministerio de la Mujer. No, y todo proyecto de ley, sea del área que fuera, tiene que partir desde las bases. La política pública se desarrolla desde las bases para que la retroalimentación va a ser de quienes la van a utilizar, de quienes se van a beneficiar, de quienes van a solucionar sus problemas. Desde allí se reciben los insumos y participan, como dice Juan, todos los stakeholders, todos los involucrados en este caso. Y se trabaja de manera articulada y se baja a gobiernos locales, a gobiernos regionales, para que pongan una esfera, una plataforma de apoyo a esa política pública. Esto no se puede trabajar, por ejemplo, sin las demunas.
¿no? La defensa municipal para niñas, niños y adolescentes. No se puede trabajar sin los gobiernos regionales que tienen que integrar a sus distritos, a sus provincias, para poner esa base de apoyo, de defensa a niñas, niños y adolescentes. Y no nos olvidemos que cada alcalde tiene una unidad local de empadronamiento para saber dónde hay una niña embarazada. Por eso no convocarse... Al no convocarse a nadie, tiene ese efecto sorpresa en la sociedad. Entonces cae de una manera abrupta, ¿no? No, además estamos hablando de 200 años de lucha por nuestros derechos, porque el aborto terapéutico es un derecho de la niña, de la mujer, y por lo tanto es un derecho humano, porque está respaldando su salud, su vida, su continuidad, su proyecto de vida. No pueden venir sin leer, sin ver los antecedentes, a proponer lo que les dice con mis hijos no te metas. Y lo curioso es que ha tenido 10 votos a favor, solo 1 contra y 2 abstenciones. Porque no leen, de manera porque que otra no vez estudian. acá encontramos coincidencias entre personas de la derecha dura y de la izquierda dura. Así es. Lo que sucede es que cuando el debate viene acompañado de una suerte de imposición y no se conoce el tema a fondo, se suele votar por una falsa solidaridad. Muchas veces la ignorancia viene acompañada de un voto a favor simplemente porque uno ignora el tema. ¿Cómo uno y puede permitirse hacer un voto sobre un tema de esta trascendencia? Bueno, eso es irresponsable, como te decía. De esta trascendencia, porque ya se sabe que es un tema que polariza las sociedades. Pero más que polarizar es el daño que se le hace a la misma sociedad sobre la base de plantear una política pública que puede ser nefasta. Por eso te decía yo lo de los aspectos culturales. Si, por ejemplo, se hubiera invitado a todas las entidades involucradas y se hubiera analizado la data, lo fáctico, como tú muy bien señalabas, y se hubiera hecho público, pues simplemente el resultado del proyecto hubiera sido distinto. Pero desde el momento que se hace encapsulado entre personas que no necesariamente son especialistas, puede haber buena voluntad de por medio, pero el efecto es negativo. Pues puede generar impacto en la sociedad que lo rechaza, como también puede generar algún tipo de controversia entre las personas que no lo van a aceptar. Gloria Montenegro, ¿ha visto alguna reacción por parte del Ministerio de la Mujer? Sí, yo creo que han sacado un comunicado y creo que están trabajando para que el Congreso les abra la puerta y puedan socializar las experiencias y sobre todo los antecedentes y la base de datos que hay que analizar región por región. Si tú vieras la cantidad de violaciones que hay en nuestro país y que vienen porcentajes aumentados y que vienen del COVID. Entorno cercano, sí, ¿no? Del padrastro, del padre, del hermano, del amigo, o sea, ese entorno cercano donde una niña ha sido atacada y la obligan a ser madre para que conviva con esos seres después de haber sufrido la tortura de un embarazo no deseado, es realmente inhumano. Y si es que no lo entendemos así, estamos mal como sociedad. Pero también hay algo fundamental acá, y es que el trabajo articulado necesita una capacitación bastante importante para el sector salud, porque si la niña violada es atendida al siguiente día con el kit de emergencia para que no tenga enfermedades, para que poder prevenir el embarazo, para una serie de detalles, pero se le haga un seguimiento a la niña porque quedan afectadas emocionalmente, psicológicamente, la cosa estaría en camino de resguardarlas, pero no hay esa atención porque nos encontramos de repente también con un sistema de salud en algún lugar retrógrada que dice, no, yo no voy a dar ese kit de emergencia. A pesar de que la ley lo determina así, los reglamentos lo determinan así, pero allí viene y se da la mano con otro problema gravísimo, que es, tenemos que tener un sistema de educación que previene la violencia, que previene las violaciones. Y que combate el machismo, que es la idea de algunos hombres, que ellos tienen derechos. Y el enfoque de género se tiene que dar justamente para crecer y criarnos en igualdad, con igualdad de oportunidades, con igualdad ante la ley, y lamentablemente, no sé si el día de hoy que vencía el plazo para que el Ejecutivo dé su opinión sobre la ley, observe la 904, ¿lo habrá hecho o no lo habrá hecho? Ojo, y que el aclare para el que no conozca los números, ¿qué cosa es la 904, por favor? Es una ley que sale desde el Congreso que dice que los padres tienen que intervenir en el sistema educativo para revisar todos los materiales que salen hacia los diferentes grados de sus hijos. Pero habla de que estas instituciones deben estar debidamente registradas. O sea, van a revisar el material educativo, que es competencia del Ministerio de Educación,
la organización con mis hijos vamos no te a ver metas, si es que hay observación o no a esa ley, ¿no? tal como sí se observó la ley sobre SUNEDUA, que es Pero mira, el tema de sí. fondo tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Y ya en general en todas las comisiones del Parlamento, que no se puede legislar sin opinión experta. Así es. Y en ese caso, cualquier parlamentario sabe que si un proyecto de ley tiene que ver con un determinado sector, con un ministerio, pues tiene que pedirse la opinión del sector. E inclusive los parlamentarios hablar con el ministro mandar a sus técnicos. Cuando uno legisla de esta manera, y hablo en general, simplemente imponiendo, pues la política pública nace muerta. Pues se genera el debate ex post en lugar de que sea ex ante. Permítame, por favor, aunque pueda parecer un poco duro, pasar de un tema de tanta gravedad humana a algo mucho más fríamente político, que es la elección de una nueva mesa directiva en el Congreso. Ustedes saben de qué se trata y lo delicado que es y la manera como hay que negociar esto durante las semanas previas. Nos estamos acercando a esa fecha, pero por lo menos quisiera que nos digan ¿qué perfil debería tener el próximo presidente del Congreso ante la eventualidad de que asuma la presidencia si es que el señor Castillo fuese vacado y la señora Boluarte inhabilitada, como algunos desean? Bueno, yo considero que el perfil tiene que ser más político que técnico. Y digo esto porque encuentro en muchas personas el argumento de que tiene que ser alguien que genere pues una respetabilidad. De acuerdo, puede ser una persona que tenga una buena trayectoria en lo jurídico, en lo castrense, en lo económico, pero si no tiene características políticas, pues simplemente puede generar un grave problema. Y Chaiz, Quiabra, Anderson, por ejemplo, son personas notables en el desarrollo de sus profesiones, pero considero que les falta experiencia política a los tres. Tal vez con excepción de Roberto Quiabra, que ha sido ministro de Estado y tiene más cintura de defensa, ministro de Estado de Defensa, y que tiene mayor cintura política. ¿Por qué? Porque yo veo con preocupación lo que significó... ¿De cintura política en este Congreso? No lo ha dado. Antes sí lo conocí. No lo ha dado. Ya. Pero mira, solo para culminar. En el Congreso el Congreso que fue disuelto por Martín Vizcarra, yo creo que el gran error del fujimorismo fue elegir a un caballero, un gran empresario como Pedro Lechea, pero que no tenía mayor experiencia política. Como persona, una persona intachable, un gran profesional, un empresario de éxito y un caballero. Pero en el ámbito de lo político se necesitaba de experiencia, por eso yo en esa época me acuerdo que estaba promoviendo internamente la candidatura de Víctor Andrés García Belaúnde por lo que se venía. Estamos entrando en un periodo turbulento y yo creo que el Congreso tiene que hacer el mayor de sus esfuerzos para elegir a alguien con perfil político. ¿Y a quién puede corresponder ese perfil? Sobreentendido que parece que debe ser alguien de APP, ¿no? Bueno, según el acuerdo político actual, tiene que ser alguien de Alianza por el Progreso. ¿Pero quién queda si usted ha descartado a Gladys Chaiz, a Quiabra? Bueno, de los que se están mencionando está Eduardo Salguana, Lady Camones, que es la actual vicepresidenta. Bueno, Eduardo Salguana fue ministro de Justicia cuando yo era ministro de Trabajo. Y ha sido diputado y ha sido también congresista con Alejandro Toledo en el 90. Y fue congresista 2001-2006 y aparte ministro de Justicia. Ahora, yo no sé cuál será la decisión que tomará la bancada, pero no considera entre los candidatos posibles a Héctor Acuña. Yo considero que él no puede ser por una sencilla razón, el parentesco con su hermano, que haría que de inmediato se alinee la crítica por ese lado. Pero ha habido Fernando Belaúnde presidente y Francisco Belaúnde. Pero la situación ahora es otra, ¿no? O sea, yo creo que Héctor Acuña no tiene, lo que acabo de señalar, la experiencia política necesaria. Ha hecho un buen trabajo al frente de la Comisión de Presupuesto, pero adolece también de la experiencia política para un momento como Señora Montenegro, sobra decir que usted conoce las cosas por dentro, porque ha sido miembro de APP, ha sido alcaldesa de Trujillo, la segunda o tercera ciudad de nuestro país, entre otras responsabilidades ejercidas en el marco de su pertenencia a ese partido del cual ya no es miembro. Su opinión sobre el perfil y las posibilidades de unos y otros. Mira, Fernando, el Perú está pasando por una crisis política, por una crisis de salud, de educación, pero sobre todo por una crisis moral. Por lo tanto, lo político no puede ser excluyente de lo ético-moral, no puede ser excluyente de lo técnico. Entonces necesitamos una persona que realmente dentro de ese perfil íntegro, de integridad, pueda
ganar aliados de la izquierda y la derecha, del centro, en una agenda común que necesita el país, donde se priorice lucha contra la corrupción, donde se priorice la seguridad ciudadana. Entre ambos ya tenemos un tema clave, que es no a la impunidad, pero también una salud donde active en todas las regiones la atención primaria. Necesitamos, paralelamente al COVID, darle la atención a niñas, niños, adolescentes, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, que no fueron atendidas en estos 2 años, ponerlas realmente en una prioridad. Necesitamos que la agricultura familiar sea realmente valorada, atendida, que haya la parte tecnológica, que tengan créditos, que tenga agua, que tenga sistemas de riego, pero sobre todo... Ya tiene el plan en la cabeza, ahora falta el nombre de la persona. Ajá. Yo creo que se tienen que reunir los partidos que tienen diferentes liderazgos que cumplan con ese perfil que va a aglutinar y unir a los peruanos, no que nos va a dividir. Yo creo que sí es factible, sí es viable. Pero vuelve a las ideas, usted es bien abstracta hoy, ya necesitamos nombres concretos de quién le parece que puede ser en las figuras que hay. Dentro de las figuras que hay, a mí me gustaría que todas las bancadas se pongan de acuerdo y que pongan como presidenta a Flor Pablo. Es un excelente congresista. Parece que las posibilidades son limitadas. Pero mire, ¿no? ¿Cumple con los requisitos o no? Es política, es íntegra. Pero es un partido minoritario, ¿no? Por eso. ¿Qué les impide? Y produce una irritación en algunos sectores, todo lo que es Partido Morado enorme, ¿no? Pero no piensen en el Partido Morado. Es tiempo de pensar ahora en la calidad humana, en la calidad de las personas y en su capacidad de gestión. O sea, este es momento de atender una agenda que ha sido totalmente delegada para temas politiqueros. Sí. Habría una contradicción. Quiero hacerle una pregunta que no suele hacerse. Usted es un hombre de terreno, conoce, ha hecho política. Ha mencionado como posibilidades en APP a los 2 únicos limeños de esa bancada. ¿Tenemos un problema con eso o no? No, Eduardo Salguán es de Madre de Dios. No, pero mencionó, vino después, cuando yo le pregunté a otros, pero los 2 primeros que mencionó fueron Echaíz y Quiabra. Son los 2 únicos de Lima. Como te digo, pero ahora, ¿hay un problema o no? Porque hay unos que dicen la política no tiene nada que ver, etcétera. Ambos son personas, y estamos ante un problema, estamos descubriendo que hay un problema de falta de integración a ese nivel. Lo que sucede es que, mira... Por eso cuando yo mencioné a Héctor Acuña, estaba pensando en una figura Es que, mira, la situación va a ser más compleja. Sí. ¿Compleja por qué? Porque hay incertidumbre. Yo inclusive dudo que se respete el acuerdo político de respaldar a APP por una sencilla razón. Se hizo sobre la base de 9 bancadas y ahora hay 14. Así es. Entonces, las presiones sobre la nueva mesa directiva van a ser muy fuertes. Y por otro lado, tenemos un gobierno que sabe perfectamente que es vital tomar la presidencia del Congreso. Si yo estuviera en Perú Libre, pues objetivo fundamental tomar la presidencia del Congreso. Sí, y buscar aliados. Y buscar aliados partidos, y tejer alianzas. Como los que ha sugerido la señora Montenegro. Allí es donde yo veo... Hablarían con ella quizá para ver yo jamás desconozco los méritos políticos en mis adversarios. Jamás. O sea, parte de la premisa es conocer a mi adversario y si hay que reconocer entre los adversarios a alguien que puede ser enemigo, pues hay que hacerlo. Tienen más oficio político que muchos de los parlamentarios, los de Perú Libre. ¿Por qué? Porque a pesar de la turbulencia, siguen imponiendo su agenda. Y de las ideas rígidas, ¿no? Pero tienen cohesión política. ¿Estás seguro? Si no hubieran habido tantas disidencias. Yo no me estoy limitando única y exclusivamente a los resultados en el Parlamento. Si te hablo de disidencias, al final lo que importa es que las bancadas pueden ser disidentes y puede partirse las bancadas, pero siguen votando con Pedro Castillo. Entonces... no tanto, Bueno, no como tanto. te digo, por yo ejemplo, he visto sobre eso. Betsy Chávez... la salida fue con el aplauso de algunos de Perú Libre, para no hablar sobre Vladimir mismo. De acuerdo, pero yo hablo de Pedro Castillo, no estoy hablando de los peones. Estoy hablando de lo que se refiere a la continuidad del gobierno. Entonces, considero que ese acuerdo político en el cual APP tiene la prerrogativa, la prioridad para asumir la presidencia del Congreso, va a estar limitado por 2 cuestiones. Que el próximo presidente o presidenta del Congreso puede ser presidente del Perú. Sí. Y convocar elecciones. Eso es en primer lugar, y lo tienen presente los 130 parlamentarios. Sí. Y en segundo lugar, que la dispersión de fuerzas va a hacer que sea muy difícil llegar a consensos. Nosotros también hemos estado en un Congreso fraccionado. La Junta de Portavoces es una batahola, ¿no? Entonces, uno tiene que entender de que existen esas circunstancias. Y por otro lado, una cuestión que no nos llegó a pasar a nosotros y que está pasando en la actualidad.
lo deslegitimado que está el Congreso sobre la base de su aprobación. Más que los anteriores, porque siempre ha sido así. Mucho más. Siempre ha sido así. No, siempre ha sido así, dicen. No. Siempre ha tenido una baja popularidad, pero hoy día los cuestionamientos vienen de rey a paje, ¿no? Y eso se ve lamentablemente. ¿Por qué cree usted que un Congreso que se supone debía plantar cara a las tendencias totalitarias que habían al frente no ha logrado encarnar un respaldo de la opinión pública con inspiración democrática? Porque no están sintonizando con lo que quiere la opinión pública. Y hay muchos parlamentarios que no entienden el poder que tienen. Por ejemplo, hay parlamentarios que exhortan al ministro Dimitri Senmache, por poner un ejemplo, a que renuncie, cuando un parlamentario tiene el poder para censurar. Entonces, en una ciudadanía tan politizada como la peruana, en la cual se consume política mucho en los programas como este, No Todo Está Dicho, etcétera, etcétera, uno ve que no hay una sintonía entre lo que la ciudadanía está reclamando y lo que el Congreso está haciendo. Y si a eso le agregamos la imposibilidad de convencer, de tejer alianzas, de llegar a consensos o de un liderazgo claro, mira, algunas personas me dicen que... está pintando un cuadro donde uno no ve salida. Es que no hay temperamento político. Montenegro entrevé de lo que ha dicho el señor Cheput y a lo que sentía usted con la cabeza sobre varios puntos. ¿Dónde está la salida? ¿Cómo vamos a lograr eso? Ese consenso para hacer reformas y para hacer una transición apaciguada. Los congresistas, una vez electos, nos debemos a los electores. Son ellos los que pagan nuestros ingresos. Son ellos los que están descalificando. O sea, de 10 congresistas, 9 están descalificados. Sí, las malas noticias sobre el Congreso, denme una buena, por favor. Perdón, termino. Tiene que haber un presidente nuevo el 27 de julio próximo para que entre funciones. Por eso te digo, dentro de esa desaprobación, ellos tienen que preguntarse qué quiere la población, qué quiere ese hogar. Que los seguridad ciudadana, activación económica, lucha contra la corrupción y contra las discriminaciones. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan, tiene que tener un perfil político, sí. Pero eso no es excluyente de que sea totalmente una persona correcta. Y técnicamente... al menos están de acuerdo sobre ese punto. Han discrepado sobre otros, pero sobre el perfil, aunque no ha dado nombres usted, señora Montenegro. Claro que he dado uno. Apuesto por una mujer. Bueno, de acuerdo. Muchas gracias por su presencia acá. Que tengan buenas noches y, bueno, que perseveren en la vida política. Es ruda y da sorpresas, pero necesitamos a personas que tengan convicciones. Muchas gracias y muy buenas noches, Juan Cheput y Gloria Montenegro. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa después de la cual retomamos las cosas como son.